Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del tiempo que usted toma para escucharnos, queremos saludarle una vez más en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y desearle ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia en todo lo que usted emprende en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle a orar. Padre, gracias damos una vez más por permitirnos tomar este tiempo para meditar en medio de nuestro atrajinado día. Queremos dedicar unos minutos a la reflexión de tu palabra, analizar, Señor, la importancia del tema de la oración que estamos viendo y la importancia también de los ancianos, diáconos, de la importancia pastoral en la iglesia y la oración. Así que rogamos, Señor, que nos instruyas para que cada uno pueda tener su lugar y cumplir lo que le corresponde de acuerdo a tu santa palabra, y que todo ello, Señor, sea para bendición del cuerpo de Cristo, pero también para edificación y glorificación también de tu nombre. Esto lo estamos rogando, Señor, y lo suplicamos, agradeciendo tu misericordia para con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un problema que estamos analizando en la iglesia naciente: el crecimiento desmedido en cualquier institución, cualquier comunidad, siempre traerá desafíos. Y la iglesia viene también a ser un organismo que al crecer presenta nuevas necesidades, nuevos retos. Y muchas veces cuando una iglesia crece, alguno en algún momento no será atendido o será relegado por las muchas necesidades que surgen. En una iglesia muy grande la comunicación se hace difícil, y si no se toman las medidas necesarias para arreglar las desavenencias, muchas veces surgen divisiones y la situación puede empeorar en una iglesia muy grande. Eso sucede constantemente en las iglesias, por eso tenemos que venir a las Escrituras. Si a veces en iglesias pequeñas hay hermanos que no se sienten atendidos, que se sienten molestos, mucho más en una iglesia grande, y tenemos que estar pendientes de esto y guiarnos por la Escritura para tratar de que la iglesia pueda comprender, en primer lugar, el lugar que le corresponde, el lugar de los diáconos, de los ancianos y de los pastores de tiempo completo, cuáles las funciones y tareas de cada uno, porque el no hacerlo genera siempre expectativas y la gente se frustra. Cuando estamos casados, nuestras esposas esperan que uno haga tal cosa y el esposo espera también lo otro, y cuando no se hace, pues existen frustraciones. Pero si se dialoga y se llegan a acuerdos, o se reconoce que se están colocando expectativas falsas en los lugares donde no se debe, bueno, las cosas pueden mejorar mucho, las relaciones también. Y de eso se trata cuando estamos reflexionando sobre la oración y la importancia de los oficiales en una iglesia. Veamos que el primer problema aparece relatado en Hechos 6:1. Dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí se nos presenta el primer problema, y no debemos asombrarnos que Jerusalén fuese el lugar donde apareció este problema, porque Lucas nos narra que en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué pasaba esto? ¿Quiénes eran los griegos
judíos y quienes componían el grupo de los que hablaban arameo. ¿Por qué surgió esta tensión entre ellos? Para comprender la dificultad que estaba presentando la iglesia, hay que recordar que muchos de judíos que se encontraban dispersos por la diáspora en diversas partes de lo que era el Mediterráneo, en estos distintos países que se conocían también como el Asia Menor o aún desde Occidente. Muchos hacían una peregrinación para estar en la celebración de la Pascua, que era la fiesta más importante del pueblo judío, pero muchos se quedaban los 50 días siguientes para celebrar la fiesta de Pentecostés. Recordemos que en ese día el Espíritu Santo descendió sobre ese pequeño grupo de seguidores de Jesús, esos discípulos que estaban ahí orando, esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa que se le había dado. Y el resultado es que nace allí la iglesia. Dice Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces habían gentes de muchas partes del mundo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, hubo un estruendo, un ruido muy grande, y estos fenómenos llamaron la atención de las gentes que se encontraban en los alrededores. Así que no tardó en juntarse una multitud para ver qué es lo que estaba pasando, y esa multitud que se reunió en ese lugar pudo escuchar el mensaje de Dios en el idioma de su lugar y de origen. Debido a ello, muchos de los que habían respondido al mensaje de Pedro se quedaron en Jerusalén en vez de regresar a sus pueblos. Habían señales y prodigios que se estaban realizando por mano de los apóstoles, y la gente estaba impactada, así que ellos querían ser parte de todo lo que Dios estaba haciendo. Por eso no regresaron a sus ciudades de origen. Con el poco conocimiento que tenían acerca de los planes del Señor Jesucristo, sin duda pensaban, y ellos tenían así presente, que Cristo vendría pronto a establecer su reino. Eso lo vemos en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo. Los discípulos y los seguidores de Cristo en aquel momento pues tenían por cierto que Cristo volvería pronto. Por eso pues muchos se quedaron allí en Jerusalén para suplir todas estas necesidades que estaban surgiendo de todos los que creyeron en Cristo, que estaban reunidos y se quedaron a vivir allí. Muchos, dice el texto bíblico, que vendieron sus propiedades, dice el verso 45, que vendieron sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este sistema espontáneo para donar sus propiedades, sus bienes, funcionó por algún tiempo. Sirvió para poder comprar alimento para las viudas, atenderlos, y muchas necesidades fueron cubiertas. Se atendió a los extranjeros, y dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En este capítulo 12 nos narran muchos detalles del crecimiento de la iglesia, pero el crecimiento desmedido superó toda expectativa, y ese fue el caso de la iglesia en Jerusalén. Algunas de las viudas que estaban entre ellos y que habían venido de otros lugares no eran atendidas en forma correcta cuando se hacía la distribución diaria de la comida en aquel grupo que tenían todas las cosas en común. El segundo problema que surgió nos lo narra también Hechos 6:2. Ya hemos dado lectura a Hechos 6:1, dice Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos un segundo problema. La presión conlleva un problema para los líderes. Ellos tenían que sobrellevar una enorme carga adicional en su ministerio. Estaban abrumados de responsabilidades. En muchos casos sucede que si los dirigentes no resuelven las dificultades en forma adecuada, terminan comprometiendo sus prioridades
y malgastando el tiempo que deben dedicarles. Y eso, mis hermanos, sucede porque los que están ocupados dentro de la escritura a una tarea comienzan a atender otras que no les corresponden y dejan de ser fieles a su llamado. Al dejar de ser fieles a su llamado, dejan de alimentar al pueblo espiritualmente hablando, dejan de cuidar la tarea principal y eso trae consecuencias a la larga sobre la vida de la iglesia. Así que pensemos en este punto. ¿Cuál fue la solución que plantearon los discípulos? Veamos los versículos 3 al 6. Dice ahí en el capítulo 6, versos 3 al 6. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles confrontaban una situación muy difícil. El pasaje que estamos meditando muestra la forma en que los discípulos la resolvieron. Primero, no permitieron que el problema los distrajera de su responsabilidad principal. Para ellos lo más importante era enseñar la palabra de Dios y dedicarse a la oración. No es justo, dijeron ellos, que nosotros descuidemos la tarea de predicar la palabra y la oración. Para los discípulos, la prioridad era la predicación de la palabra y la oración. No es que menospreciaran el servicio en las mesas o no quisieran mancharse las manos, no, sino que entendían y sabían exactamente cuáles eran sus prioridades, y eso indica que tenían conciencia que ellos iban a rendir cuentas de esta tarea. En segundo lugar, propusieron una solución concreta. Dijeron: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Con esta proposición los apóstoles dieron un tercer paso. Informaron a todos que Dios les había ordenado que cumplieran con un objetivo determinado y que no se atrevían a distraerse tomando otros cargos, por muy importantes que estos fueran. Era importante atender a las viudas, sí, de hecho estaban ya generándose problemas y murmuraciones, pero los discípulos no iban a ir a resolver estos asuntos, sino que encargaron que otros lo hicieran. Uno de los problemas es que hoy tenemos pastores todólogos, ancianos todólogos. El pastor toca, el pastor dirige, el pastor canta, el pastor predica, el pastor visita, el pastor discipula, pero no hay más personas haciendo sus tareas. Y eso agota a cualquiera, estresa. Tenemos pastores que han descuidado sus hogares, sus familias, ancianos que han descuidado su hogar, su familia, porque estamos haciendo muchas cosas que a veces no son las tareas que la Escritura nos ha encomendado. Y al final estamos siendo infieles a Dios. Y la otra cosa es que nunca terminaremos de llenar el corazón de la gente. En cuarto lugar, enseñaron a los recién convertidos otro factor muy importante. Para evitar desviarse de su meta, tenían que delegar responsabilidades en personas capacitadas. Lucas dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Consecuentemente, eligieron a 7 varones, eran idóneos para encargarse de resolver este problema. Y el resultado lo vemos en el verso 7. Nos dice el versículo 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es muy importante analizar los resultados que se obtuvieron después de confrontar y resolver este problema, porque estos son los que determinan si la solución dada a un problema es satisfactoria o no.
Y como hemos leído, pues a la gente le agradó y el resultado fue que siguió creciendo el número de los discípulos y la palabra se predicaba. En muchos aspectos este relato bíblico termina donde comenzó. La iglesia siguió creciendo. La multiplicación trajo problemas, los apóstoles lo resolvieron sin quitar la mirada del objetivo dado por Dios y la congregación siguió adelante. Debemos considerar esto. En la actualidad algunos cristianos tratan de solucionar el problema del crecimiento procurando detenerlo. Hacer esto es una contradicción a lo que la Biblia enseña tocante al cristianismo. La iglesia que lo hace se está destruyendo a sí misma, se volverá introvertida, amargada, pues no puede coexistir el estancamiento y los planes de Dios que tiene para el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia debe seguir creciendo, pero deben buscarse soluciones eficaces. Hacerlo de tal manera que la Escritura sea la que guíe la tarea de cada uno de los cuerpos que conforman el cuerpo oficial de una iglesia. En este caso, diáconos y ancianos tienen tareas específicas y la iglesia debe responder para que no se descuide esta tarea. Estamos próximos a tener elección de ancianos y diáconos. Oremos que Dios nos dé sabiduría para hacerlo conforme a su voluntad, de tal manera que no descuidemos tareas, porque esto a la larga traerá consecuencias sobre la iglesia. Mis hermanos amados, Dios les bendiga, que estas reflexiones puedan guiar nuestros criterios y puedan ayudarnos para hacer las tareas conforme nos corresponde a cada uno y en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios les bendiga. Descansamos esta Semana Santa. La próxima semana, después de Semana Santa, retomamos nuestras reflexiones. Bendiciones a todos. El Señor sea con ustedes.